El Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, es una organización financiera que nació en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods, principalmente de las ideas de Harry Dexter White, un espía soviético, y de John Maynard Keynes, el gran defensor del gasto público y de la inflación. El FMI sirve para financiar a gobernantes ineptos. En lugar de permitir que se reviertan las fracasadas políticas estatistas, brindan cuantiosos recursos a estos gobernantes a los efectos de continuar con los aparatos estatales sobredimensionados. Para solventar la deuda que los países contraen con el FMI, el organismo generalmente aconseja incrementar aún más la carga impositiva y otras medidas contrarias a la producción y al crecimiento, con el fin de equilibrar los presupuestos de dichos países. Pero lo que no aconseja es reducir el tamaño del Estado o el gasto. Al mismo tiempo, se inmiscuye en el diseño de políticas públicas que nada tienen que ver con lo financiero, promoviendo la intervención estatal en cuestiones culturales, políticas, educativas o medioambientales. A la vez, alimenta a burócratas que son remunerados con honorarios colosales a costa de los contribuyentes, incentivando el despilfarro y, por ende, el empobrecimiento de todos, pero muy especialmente de los más vulnerables, cuyos salarios se ven reducidos por el creciente estatismo. Hoy, junto a Alberto Venegas Lynch, hijo, conversamos sobre esta siniestra institución empobrecedora, sus lamentables resultados y la imperiosa necesidad de liquidarla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo el lujo de poder contar de nuevo con el maestro Alberto Venegas Lynch, hijo, esta vez para hablar de un tema fundamental que él viene tratando hace muchísimo tiempo, el FMI. ¿Y para qué sirve? Y si está bueno tenerlo o no. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. No sabes cuánto te agradezco. Alberto, vos venís publicando hace un montón de tiempo una crítica muy abierta y muy valiente y muy incorrecta, te diría, alrededor del Fondo Monetario Internacional. Y es algo raro lo que ocurre, porque en general todos los partidos de izquierda o toda la narrativa socialista suele asociar al Fondo Monetario con el dominio neoliberal. Vos decís una cosa totalmente distinta. Entonces, la idea de invitarte es para que expliques qué es el Fondo Monetario, de dónde sale el Fondo Monetario, para qué sirve el Fondo Monetario. Bueno, fíjate que como se sabe, el Fondo Monetario se estableció en el año 1944 en Bretton Woods. La idea, una vez creada la banca central, después de haber pasado por los acuerdos de Ginebra y Bruselas de los años 20, donde se terminó con la disciplina del patrón oro y donde permitió que Fort Knox, Estados Unidos, expandiera enormemente la base monetaria, que al expandir la base monetaria expandía las reservas de las otras bancas centrales ya creadas, o sea, una inflación galopante mundial, que provocó la crisis del 29 y del 30. Pero en el 44, como digo, en Bretton Woods, se estableció esta especie de banquero central de banqueros centrales, que luego cambió con el tiempo para ser prestamista, y los que constituyeron esa institución fueron dos personajes. Uno, Harry Dexter White, que fue director ejecutivo del Fondo Monetario, el primero en el año 45, y el FBI en Estados Unidos detectó que era un espía ruso, lo cual fue confirmado por la justicia de Estados Unidos. Incluso se vanagloriaba White de eso. Y Keynes, John Maynard Keynes, fue el otro artífice de Bretton Woods, del Fondo Monetario, que es el mayor apóstol de la inflación de todos los tiempos, donde hay muchos autores que lo han analizado, pero es interesante ver la propia confesión y reflexión que hace Keynes en la edición alemana de 1936 de Teoría General del Interés, la Ocupación y el Dinero, en plena época nazi, donde dice textualmente que su sistema es mucho mejor aplicado en un sistema estatista
de control de la producción que en un sistema de libre concurrencia, de manera que a confesión de parte, relevo de prueba. Además, es interesante ver trabajos como por ejemplo el de Henry Hazlitt, que ha sido la estrella de Newsweek durante mucho tiempo, es el autor de La economía en una elección, el libro este tan difundido, y el otro es Los errores de la nueva ciencia económica, editado por Aguilar, donde es el mejor análisis del trabajo más importante de Keynes, línea por línea. Bueno, Hazlitt dice que hay que apresurarse a liquidar el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Bueno, eso no lo dice solamente Hazlitt, lo dice también el 4 veces candidato a la presidencia de Estados Unidos, el congresista Ron Paul, lo dice Robert Barrow de Harvard, lo dice Anna Schwartz, que la que escribió en coautoría con Milton Friedman la historia monetaria de Estados Unidos, que probablemente sea el texto más importante sobre historia monetaria. Todos coinciden que hay que liquidar el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional utiliza coactivamente recursos de los contribuyentes de distintos países para financiar a gobiernos fallidos. Gobiernos que están en una situación límite por haber aplicado precios máximos, empresas estatales, reformas agrarias, en fin, todo lo que ya sabemos de la caterva socialista, y cuando están en una crisis y están por renunciar o en algunos casos fugarse, aparece el Fondo Monetario Internacional y dice: un minuto, a salvarlos, claro. Nosotros le vamos a dar carradas de dólares a tasas de interés inferiores a las de mercado, y si no pagan, los refinanciamos, y además waivers y perdones, etc. Ahora, estos economistas que acabo de señalar señalan, subrayo la redundancia, países como Argentina, como Ghana, como Turquía, como Nigeria, como Sri Lanka, como Irak, como Tanzania. Se señala también, y eso lo he vivido yo personalmente, un representante de Vladimir Bukovsky, que como se sabe ha sido uno de los mayores críticos junto con Solzhenitsyn del régimen de la Unión Soviética, que antes que asumiera la nomenclatura que hoy está a cargo de Rusia, iban a acceder al poder un grupo muy interesante de liberales, y apareció el Fondo Monetario que le dio carrada de dólares a este gobierno de Vladimir Putin. Se cita el caso extremo de Mobutu Sese Seko, que era el gobernante de Zaire, que decía Paul Johnson que es el primer gobernante de carnicería humana, puesto que degollaba a la gente, la trituraba, la ponía en la heladera y después se la engullía. Tenía un régimen de corrupción fenomenal, tenía un patrimonio que le descubrieron de 8.000 millones de dólares de aquella época, de hace mucho tiempo. Entonces, uno de los libros que yo recomiendo muy especialmente a quienes nos están escuchando y que está muy bien traducido al castellano, es de Ambosa Moyo, que se llama, y tiene un título muy sugestivo y que ilustra todo el problema, y es Cuando la ayuda es el problema. Y sugiere también la liquidación del Fondo Monetario, pone un montón de casos increíbles de corrupción. El caso de Libia es un caso paradigmático también. Bueno, Libia también, el caso de la propia Rusia, que estábamos diciendo, Brasil también, México también, bueno, la Argentina, que es un defolteador serial. Y es curioso la ambivalente de esta gente que primero mendiga el préstamo y después hace alarde de que no hay que pagarle al deudor. Son unos caraduras fenomenales. Claro, porque repudia a quien recurre, a quien va a pedirle la limosna. Ahora, claro, es interesante porque lo que vos señalás es esta cosa de sostener permanentemente gobiernos fallidos, élites que son incapaces de tener una economía medianamente normal. No estamos diciendo una economía desarrollada, ni una economía exitosa, sino una economía medianamente normal. O sea,
que viene siempre a salvar al corrupto o a salvar al ineficiente. ¿Cuál es la idea? Cuando se plantea, cuando surge esta forma de pensar la economía global, la economía con parámetros de orden mundial, a distintos países, en distintos continentes, con distintas ideologías y con distintos momentos en su desarrollo económico y social. Y de alguna manera en Bretton Woods hay como una especie de consorcio de opinión en el cual se establece que el fondo iba a servir para todos esos países. ¿Qué es lo que plantean? Más allá de lo que vos decís que ocurrió después y que lo podemos ver. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es una idea de ingeniería social, de dominio, de imposición de ciertos parámetros y de ciertas monedas? ¿Qué pensás que pasó ahí para que se piense en el Fondo Monetario? Yo creo que es un aliento generalizado para el estatismo y para una visión completamente a contracorriente de la visión liberal, alberdiana, diríamos nosotros en el contexto argentino. Esa visión es la que se impone. Y muchos han hecho el ejercicio de decir, supongamos que mañana se liquida el Fondo Monetario Internacional y no solo se deja de extraer compulsivamente recursos a través de impuestos en los distintos países que son miembros, sino que se deja de pagar los sueldos colosales y extraordinarios de los burócratas que viajan con pasaporte diplomático y se instalan en hoteles que yo no sabía que existía de 6 estrellas. Entonces, el ejercicio que se ha hecho es esto. Supongamos que un gobierno está en la situación crítica que están estos países que mencionamos, debido a las erradas políticas groseras de los distintos países. Argentina, por ejemplo, tiene dos opciones. O reforma su marco institucional y abre a mercados y establece políticas civilizadas, con lo cual obtiene eventualmente apoyos libres y voluntarios de las finanzas internacionales y locales, o la segunda opción es que siguen empecinados con sus políticas aberrantes, en cuyo caso, subrayo y pongo en negritas y letras muy grandes, en ese caso, los gobiernos que se financian con dólares provenientes de Corea del Norte o de Cuba, si son capaces de encontrar algún dólar ahí, pero no de Washington y sus aliados. Eso es una inmoralidad. Están socavando los principios elementales de los padres fundadores en Estados Unidos y toda la tradición de la sociedad abierta en el mundo occidental. Están contribuyendo, digamos, a derrumbar esas barreras y esos pilares. Pero yo agregaría, además, y casi por una línea paralela a esto, Karina, el concepto de la deuda. Yo creo que es muy interesante recordar que cuando Jefferson era embajador en París, Thomas Jefferson recibió la flamante Constitución estadounidense, dijo, si yo tuviera la posibilidad de agregar una enmienda, diría que se prohíba la deuda pública externa. ¿Por qué? El premio Nobel en Economía, James Buchanan, lo aclara con más precisión. Dice, porque es una inmoralidad, porque compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda. O sea, para usar términos futbolísticos, ni van a recibir las ventajas porque, digamos, reciben las deudas y no reciben ninguna de las ventajas. Es inmoral para los propios nietos, bueno, ni siquiera nietos, nosotros en Argentina estamos endeudados, no sé hasta cuándo, pero claramente lo que decís es clave. Ahora, el FMI, para hacer esto que hace, digamos, prestar dinero a una tasa que no es una tasa de mercado, con toda esta burocracia que vos claramente venís criticando y que es cabal en todos los organismos internacionales, ¿no? Parece, no sé si te acordás esa partecita de Mafalda que Susanita decía, hagamos los cócteles y los banquetes y demás,
para juntar dinero para comprar polenta y esas porquerías que comen los pobres. Porque se supone, digamos, esto tiene que ver, ¿no?, con las burocracias de los organismos internacionales. Pero te decía... Te hago una pequeñísima interrupción porque me encanta esta cita que le he usado mucho de Mafalda. Y dice Mafalda: la vida es como un río. Lástima que hay tantos ingenieros hidráulicos. Claro, bueno. Y vamos a la ingeniería. Mirá, ni que lo hubiéramos ensayado, porque te iba a preguntar eso. El fondo tenía, al principio, digamos, a mediados del siglo pasado, una serie muy chiquitita de parámetros que significaban, digamos, tener la membresía del fondo, o sea, poder recibir el dinero del fondo a la tasa subsidiada y demás. Esos parámetros se fueron ampliando enormemente. Entonces, actualmente, el fondo, vamos, no sé cómo decir, extorsiona a los gobiernos respecto de que para tener, más allá digamos, del tipo de cosas que piden, que está bien que las pidan, dado que dan dinero y lo dan muy barato, pueden pedir lo que quieran como cualquier prestamista, uno agarra viaje. Pero dan dinero y piden políticas de corte social, políticas de corte ecológico, políticas de género, políticas, o sea, han ampliado el marco de la ingeniería social a un intervencionismo que te diría casi colonialista. Es más, si mirás el historial de los directores del fondo, es notable cómo intervienen en las decisiones políticas de los partidos, de los gobiernos, con este préstamo. ¿De qué manera te parece, y te lo voy a sacarte un pelito, pero siempre me interesa mucho tu opinión sobre esto, que esto se relaciona con los organismos internacionales poniéndose de acuerdo para poner, por ejemplo, tasas mínimas de impositivas a los distintos países, impidiendo la competencia fiscal? O sea, ¿entendés que estamos ante un grado de ingeniería social de los organismos como el Fondo, como el Banco Mundial, que es ya, no sé qué decirte, pero muy superior a lo que se pensó en el 44? Bueno, yo coincido con vos que los parámetros han cambiado, que se ha ido acelerando aún más este concepto de ingeniería social o de estatismo galopante. Generalmente lo último que les queda es decir, no queremos déficit fiscal, por lo tanto hay que aumentar la carga fiscal, nunca reducir el gasto público. Exacto. Pero yo quiero aclarar esto: aunque no fuera así, aunque los parámetros no se hubieran ampliado, no tienen derecho de usar coactivamente el bolsillo ajeno. Entonces, el tema, me parece, del proceso de mercado que va a buscar y otorgar préstamos allí donde haya garantías, naturalmente, porque además esto corrompe incluso al sector privado, porque muchos prestamistas privados nunca hubieran hecho préstamos en su sano juicio si no fuera que tienen el paraguas protector del Fondo Monetario que le va a asegurar un reembolso. O sea, es un fenómeno en cadena. Pero quiero agregar esto, Karina, el concepto de la deuda ahora en general, dejando por un minuto de lado lo del Fondo Monetario y siguiendo con esto que decía Jefferson y Buchanan. Yo creo que es absolutamente improcedente hacer un paralelo entre préstamos en el sector privado que estas cuestiones con recursos ajenos o detraídos del fruto del trabajo ajeno. Porque acá está metido un concepto atrabiliario que es el de inversión pública. Desde el punto de vista estrictamente económico, no hay tal cosa como inversión pública. La inversión implica el cálculo que está haciendo el sujeto que actúa en el mercado y está estimando que el valor futuro va a ser mayor al presente. Decir que yo le saco a Karina de su cartera recursos y le digo, no te preocupes, Karina, porque te los voy a invertir, vos me decís, esto es un asalto. Para mí esto es un derroche. Es lo mismo que en la época de Alfonsín, no quiero hacer cosas ad hominem acá, pero solamente para ilustrar esto, cuando decretó el ahorro forzoso. Es una contradicción en términos. No puede haber ahorro forzoso. Entonces, en las cuentas nacionales son gastos corrientes
y gastos para activos fijos, pero no inversión pública. Siempre se dice, es una gran inversión en educación estatal, es una gran inversión. No es correcto. La palabra no es la adecuada, no hay inversión. Entonces, cuando alguien está pidiendo un préstamo, aunque sea a largo plazo y que compromete otras situaciones de su empresa y de sus recursos, es completamente distinto cuando se está comprometiendo patrimonios coactivamente de otros que no, ni siquiera se les ha preguntado qué es lo que quieren hacer. Entonces, yo creo que para subrayar los valores de los padres fundadores en Estados Unidos, para subrayar los valores de Alberdi, para subrayar los valores de todas las constituciones y los esfuerzos pendientes a la tradición liberal, deberíamos de circunscribir, para usar terminología futbolística, no patear la pelota para adelante con el asunto de la deuda, es recursos presentes, solo con impuestos. Por otra parte, liquidar el Banco Central, porque los bancos centrales, cualquier cosa que hagan, por más que sean los más competentes e idóneos del orbe, es a cuánto emitir, a cuánto contraer o dejar igual la masa monetaria. Pues cualquiera de las tres cosas que haga va a afectar los precios relativos. Y si alguien viene con la idea de, bueno, pero supongamos que son muy inteligentes y tienen la bola de cristal y saben lo que la gente quiere, el contrafáctico o el argumento de esto es, si va a ser lo mismo que la gente quiere, ¿para qué diablo se metió? Primero. Y segundo, la única forma de saber lo que la gente quiere es dejarla que actúe. Por eso Hayek ha hecho contribuciones tan importantes diciendo que hemos transcurrido el error y horror de atar la religión al poder político. Esperemos que no haya que transcurrir 200 años más para darnos cuenta del error y el horror del fetichismo de atar la moneda a la administración gubernamental, porque es solo como el cuento del lobo feroz para sacarnos mejor los recursos o para comernos mejor. Entonces, si no tienen la banca central, si no tienen la deuda, es solo con impuestos, con la amenaza que está muy atada a la tradición liberal, desde los impuestos al té en la revolución de las colonias contra los manotazos de Jorge III, la rebelión fiscal en el presente, pero no utilizar estas dos cosas de impuestos no legislados como es la inflación monetaria o esta deuda de patear la pelota por adelante. Y mucho peor si agregamos instituciones financieras internacionales, que como decía Hazlitt, no puedo creer que se las endiose cuando nos están arruinando. Entonces, me parece que por más que hayamos tenido una idea equivocada respecto de estas instituciones, tenemos que repensarlo, ponerlo en la lupa, hacer trabajar las neuronas y terminar con estas instituciones. Pero por otra parte, también como decíamos al principio, no estar mendigando recursos y después hacernos los machos alfa que no queremos pagar, con la hambruna del pueblo, y no se dan cuenta que los acreedores no quieren cobrar con la hambruna del pueblo, quieren cobrar en dólares. Exacto, porque aparte hay una cosa, que conste que nadie está diciendo acá no honrar las deudas se honran. El punto acá es la idea misma, el concepto mismo de este organismo. Ahora, vos mirá qué paradójico, que es la izquierda más recalcitrante la que vive marchando contra el fondo, que es uno de los organismos más socialistas jamás inventados, y vive marchando. ¿Cómo ves eso? ¿Por qué no podemos explicar que son hermanos? Que no hay nada que apoye más las ideas socialistas que un organismo supranacional de tasa subsidiada para sostener gobiernos corruptos y socialistas. Claro, yo creo que es un error de información manifiesto por parte de la izquierda, que no se dan cuenta que el Fondo Monetario los está ayudando muchísimo en sus ideas. Porque, viste, es como una cosa muy rara. Para cerrar este video, y te comprometo porque venimos charlando mucho sobre un montón de temas que tienen que ver con desarmar, ¿no? Pequeños mitos, pequeñas cosas de información. Sí, ¿qué es lo que debería ser si estuviéramos en una utopía, si no tuviéramos toda esta coyuntura argentina, este momento en el cual se hace el acuerdo, no se hace el acuerdo, el fondo pide cosas y entonces después los gobiernos se hacen los machitos y dicen no se los vamos a dar?
se reprograma y demás. Si no estuviéramos en esta coyuntura tan sucia, ¿cómo deberían hacer los gobiernos liberales o los gobiernos respetuosos de sus compromisos y respetuosos de los ciudadanos? ¿Qué deberían hacer en una fase utópica para salir de esto? Bueno, como vos dijiste, Karina, honrar la deuda, no comprometer más el patrimonio, tener disciplina fiscal, reducir el gasto público. Y cuando digo reducir el gasto público, yo diría es volver a los ministerios originales de la Constitución del 53-60 y todos trabajando en la Casa Rosada y vender todos los demás palacios, digamos, 4 o 5, tal vez mejor que ministerio es utilizar una palabra un poco más modesta y realista, que son secretarios, y no toda esa caterva de funcionarios con ministerios que contradicen sus propios propósitos, ¿no? El Ministerio de Trabajo se esfuerza para que no haya trabajo, el Ministerio de la Producción para que no haya producción, la Educación para que no haya educación. Es una serie consecutiva de desatinos. Entonces me parece que es importante reducir el gasto público, digamos pausadamente, primero eliminar las restricciones al trabajo, que es una cosa fundamental, y luego poder ir eliminando los planes a medida que la gente se va absorbiendo en el trabajo, y así con una serie de medidas que no perjudiquen a las víctimas de este proceso, cambiar el sistema, el mal llamado sistema de seguridad social, que es la inseguridad antisocial más colosal y una estafa brutal. Pensemos en los inmigrantes, en nuestros ancestros, Karina, que venían con una mano atrás y otra adelante, se compraban terrenitos, departamentos, preveían Cada generación, mirá qué cosa. Y fíjate que después vino el peronismo que arrasó y liquidó estas generaciones de gente, y hay algunos distraídos que dicen, bueno, pero si no se les obliga a aportar, luego viene la vejez, no han previsto su vejez y el Estado se tiene que ocupar. No siguen su propio razonamiento hasta las últimas consecuencias, puesto que si la gente es tan obtusa con respecto a su futuro, cuando reciban la pensión estatal hay que ponerle un policía abajo de la cama porque no se vayan a emborrachar con la pensión al bar de la esquina. Y así cerramos el Gran Hermano orwelliano. Claro. El tema es ver lo que la experiencia de Argentina me parece que es extraordinaria en esto, y que la gente pueda elegir dónde colocar sus recursos para su futuro y no tener el papá Estado, el padre putativo, y no se me ocurre otra expresión académica para referirnos al Leviatán, digamos, porque estamos grabando, pero me parece que tener la humildad que el conocimiento, como diría Hayek de nuevo, está fraccionado y está disperso entre millones de personas. Cuando viene el gobernante y dice, no podemos dejar a la anarquía del mercado, vamos a arreglar esto. Entonces, como ocurre en el Orinoco con ese personaje que habla con los pajaritos, digamos, resulta que no hay medicamentos, no hay alimentos, no hay góndolas, no hay nada. No, mirá lo que ha pasado con nuestro propio sistema previsional. O sea, claro, lo hemos dejado en manos de los sabios, y ahí tenés el desastre, que es un desastre que además va a ir creciendo, porque tenemos cada vez un mercado privado de trabajo cada vez más chico, un mercado público cada vez más grande, los aportes son cada vez menores, así que esta degradación de la que hablas nunca se ha detenido, gracias a los interventores. Sí, exactamente. En lugar de tener esa información fraccionada y dispersa, resulta que hay concentración de ignorancia. Claro. Y suceden inexorablemente estas cosas que estamos diciendo. Hay un, termino con esto, este periodista, no sé si vos lo conocés, John Stossel, que él grafica magníficamente esto y dice, imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola de un supermercado. Ahora cerremos los ojos
imaginemos en regresión el proceso de los que están calculando las cosas en el campo, los espacios, los alambrados, los postes, nada más que los postes son 30 años entre la siembra y la tala de los árboles, y las transportadoras y las cartas de crédito y todo eso, y las cosechadoras y los fertilizantes y los plaguicidas y las riendas y los caballos y los peones y bla, bla. Cientos de miles de personas coordinados para tener ese trozo de carne en la góndola del supermercado envuelto en celofán, cada uno en el spot, ocupándose de lo suyo, sin tener la menor idea de esta coordinación a través del sistema de precios, pero luego viene el arrogante y dice, no, yo lo voy a coordinar, bloqueó ese sistema y no hay ni celofán, ni góndola, ni carne, ni supermercados, ni nada, como es el caso de Venezuela y en todos los lugares, en mayor o menor medida, cuando se aplican estas políticas, lamentablemente otra vez sustentadas y apoyadas por el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Bueno, magnífico cierre. Alberto, te agradezco muchísimo, muchísimo por esta conversación. Esperemos que le haya gustado a la gente y nos vemos la próxima, porque ahora sí te comprometí para más videos. Bueno, un gran gusto, Karina. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar con vos. Chao, chao. Hasta luego.